de las bacterias esporuladas. Estamos hablando de los Clostridium. ¿Hasta dónde llegamos en la clase pasada? Por favor, revisen los apuntes y me cuentan. Vamos a empezar Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Bueno, entonces, lo que habíamos hablado en la clase pasada es respecto al Clostridium tetani. Bueno, para retomar el tema de todos los Clostridium, es importante destacar que estas bacterias se caracterizan por dos estrategias biológicas. La primera es que ellas son anaerobias estrictas, quiere decir que requieren, solo pueden crecer en ausencia de oxígeno. Sin embargo, pues en condiciones ambientales donde está el oxígeno presente, ellas sobreviven por la formación de esporas. Estas esporas las hacen muy resistentes a las condiciones ambientales. Una vez ellas ingresan al tejido, cuando tenemos, por ejemplo, un accidente con un objeto cortopunzante, por ejemplo, un cuchillo, una puntilla, un gancho, inmediatamente ellas entran en contacto con los tejidos, pueden pasar de esta forma esporulada a esta forma que es la forma vegetativa. Así es como la observaremos a la coloración de gran la próxima semana, como bacilos gram positivos son bastante gruesos. Y esta sería una coloración especial donde nos permite ver la presencia de las esporas terminales de estas bacterias, ¿sí? La segunda estrategia que tienen todos los Clostridium, independiente que sea Tetani, perfringens o Botulinum, es que estas bacterias son muy toxigénicas. Prácticamente todas producen distintos tipos de exotoxinas, lo que le permite obviamente causar infecciones bastante graves, como vemos por ejemplo la gangrena, que en algunas situaciones amerita que el cirujano, el ortopedista, realice la cirugía para amputar el miembro, ¿sí? O por ejemplo los dedos también a veces los tienen que extirpar. Si al hacer el debridamiento ellos confirman que el tejido está ya muy contaminado, esa sería la conducta que ellos van a tener con el paciente, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues hemos visto cómo esta bacteria pues produce diferentes toxinas. En el caso del tetani, Clostridium tetani, la principal toxina es la tetanospasmina. Esa tetanospasmina se caracteriza por formar este tipo de patologías en el sistema nervioso central y periférico del paciente, ¿sí? Donde produce una rigidez a nivel muscular, y esta risa sardónica por la capacidad de la toxina de afectar los nervios masticadores, evitando que el paciente pueda abrir la boca. Aquí vamos a visto que esa tetanospasmina lo que hace es bloquear unos neurotransmisores inhibitorios que permiten la contracción y la flexión muscular a nivel de las neuronas presinápticas y posinápticas, ¿sí? En Colombia hemos tenido reportes de casos de manera esporádica, son pocos, pero se reportan, pueden ocurrir por el uso de piercings, los tatuajes. Ya pues, como todos sabemos, la mayoría de los tatuadores están registrados en la Secretaría de Salud y hacen los procedimientos bajo todas las normas estrictas de bioseguridad, pues para la seguridad del paciente, porque ya pues el tema del arte del tatuaje se ha popularizado en nuestro país y pues dejó de ser lo que era hace un par de décadas, que llevar tatuajes era algo estigmatizante. También es posible tenerlo por mordeduras de animales, incluyendo los animales domésticos, gatos, perros, que pueden ser portadores de la bacteria en la boca, y al morder pues pueden causar la transmisión, picaduras de insectos, procedimientos quirúrgicos con material contaminado. Como sabemos, la mayoría del material que ustedes usan o van a utilizar en procedimientos de cirugía son materiales metálicos, los cuales favorecen el crecimiento de estas bacterias o la presencia de las esporas, perdón, el crecimiento no, la presencia de las esporas, ¿sí? Vemos cómo pues el comportamiento epidemiológico a través de los años. Esta es la estadística del Instituto Nacional de Salud, en la página del CIVIGILA, donde vemos que entre 2013 y 2019 los casos han sido constantes, o sea, mantenemos una casuística entre los 25 y 50 casos, y vemos que la mayoría de los casos ocurren en las personas trabajadoras, o sea, podríamos pensar que pueden estar asociados a unos tipos de ocupaciones, y también en adultos mayores también se presenta. El diagnóstico de esta patología es principalmente clínico.
pocas veces ustedes recurren a hacer cultivos o pruebas microbiológicas o inmunológicas o de biología molecular, debido a que pues clínicamente tiene estas características. Me parece, los opistótonos, parece como si el paciente estuviera poseído. Ustedes ven aquí este paciente que está hospitalizado, como la rigidez muscular lo lleva a adquirir este tipo de posturas, y lo mismo la risa sardónica o el trismus, que son casi dos características clínicas muy específicas de esta enfermedad, pues pues para lo que quizás requiera pocos diagnósticos diferenciales, ¿sí? A veces se hace electromiogramas, que es la prueba de conducción a través de los músculos, para ver el grado de rigidez o el daño, pero pues no es un requisito. Cuando el paciente tiene una exposición, llámese ocupacional por el trabajo, un accidente que tengan con heridas, o a veces en los atracos cuando la persona recibe una herida de arma blanca y llega al servicio de urgencias, es muy común, lógicamente, ahorita en la mayoría de las ciudades de Colombia por el tema de seguridad. Entonces, lo que se debe hacer tanto que llega el paciente es hacer un lavado de la herida con soluciones antisépticas. Hay que colocar, mirar si el paciente ha tenido el esquema previo para el diagnóstico del tétano. Por ejemplo, las mujeres embarazadas les colocan los refuerzos, ¿sí? En los adultos, pues esperaría refuerzos cada 10 años. Si no, pues se debe de todas maneras aplicar las 3 dosis, ¿sí? Y en el caso que se confirme que realmente hubo exposición a la toxina, se puede agregar el suero antitetánico, que pues ustedes saben es una estrategia de inmunización pasiva. Este suero antitetánico contiene los anticuerpos dirigidos contra la tetanospasmina específicamente, ¿sí? Las heridas se deben lavar, desbridar, depende si hay presencia de cuerpos extraños, y si está muy contaminada, pues no se debe suturar, ¿sí? Los antibióticos se pueden administrar sobre todo por el tema de la sobreinfección, pero no va a sustituir la profilaxis que les acabo de mencionar. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente bacteria, bacilo gram positivo anaerobio esporulado, así es como les llamamos a esta bacteria, que es el Clostridium perfringens. Aquí están las características de esta bacteria. A nivel morfológico, igual que la anterior, es un bacilo gram positivo grande, anaerobio esporulado. Es inmóvil, a diferencia del anterior que tenía flagelos, crecimiento muy rápido. También se encuentra en los suelos y en las aguas contaminadas, pero también suele ser un reservorio o forma parte de la microbiota gastrointestinal del humano, ¿sí? Nosotros portamos un gran número de bacterias anaerobias, creo que es la mayor concentración a nivel gastrointestinal, que forman parte de la microbiota, según lo que ustedes vieron ayer, de los cuales el Clostridium hace parte de ellos, ¿sí? Entonces, pero el Clostridium está aislado por las otras comunidades de microorganismos que forman parte de la microbiota, para obviamente evitar patologías como las que vamos a ver a continuación, sobre todo la colitis. El crecimiento se hace en agar sangre en condiciones anaerobias. Lo vamos a ver en el laboratorio nosotros, cómo cultivamos en el laboratorio las bacterias anaerobias cuando ustedes solicitan la prueba. Pues, y también pues les vamos a hacer algunas recomendaciones muy importantes sobre la toma de muestra. Ellas producen hemólisis, principalmente hemólisis alfa, ¿sí? Hay dos pruebas muy importantes que nosotros hacemos en el laboratorio que nos ayudan a la identificación por relativamente rápida. Esta, la primera, la que está aquí, que se llama el test de leche de litmus. Es un medio que contiene leche descremada y le agregamos un indicador de pH que se llama el tornasol, ¿sí? Cuando el tornasol, la bacteria crece en condiciones anaerobias, el tornasol, porque la bacteria actúa sobre la lactosa y la caseína produciendo metabolitos. Esos metabolitos cambian el pH y hacen que el medio de cultivo, que inicialmente es blanco, se convierta en azul. Adicionalmente, el crecimiento de la bacteria en estos tubos que contienen agar, ustedes ven que está tapado para crear las condiciones anaerobias. Este tubo, el agar se fragmenta o se parte en segmentos. Presencia del gas, porque las bacterias anaerobias producen mucho gas. De hecho, una característica de las heridas por los clostridios es el gas, por eso llamamos la gangrena gaseosa, ¿sí? Eso nos ayuda a diferenciarla. El otro test, el que hacemos, es el test de Nagle. Este test es un medio que contiene agarosa y también tiene yema de huevo. Aquí la bacteria, en la presencia del huevo, la bacteria produce la toxina A, que actúa sobre las lecitinas, ¿sí? Y al degradarlas aparece un halo opaco, como el que ustedes ven acá, alrededor de las colonias, lo cual nos hace identificar la presencia del Clostridium. Estas son dos pruebas que nosotros las hacemos todavía. Estuve anoche leyendo porque cuando yo era estudiante las hacíamos,
y todavía se hacen de rutina cuando se está haciendo el aislamiento, ¿sí? Otra característica, como decía, además de la producción de todas estas toxinas a nivel de factores de virulencia como la toxina A, que es una fosfolipasa lecitina, la toxina teta que produce perfringolicina y la CP que es una enterotoxina más hialuronidasa de eneasa y colagenasa. Todas estas toxinas cuando se producen en el paciente lo que van a producir es destrucción del tejido, ¿sí? Por eso se llaman bacterias necróticas. Producen la necrosis del tejido porque destruyen todos los ácidos grasos que están presentes en el tejido graso, destruyen también las proteínas, ¿sí? Porque tiene proteasas, fosfolipasas y otras proteasas que destruyen el tejido. Y como la bacteria va creciendo en condiciones anaerobias, la bacteria empieza a producir gas y se observan como la piel soplada, no sé si se inflara bastante por la presencia del gas. De hecho, ustedes rompen esas heridas y ahí va a salir gas. Eso es algo muy común de las bacterias, de casi todos los Clostridium que pueden producir patologías en el humano y en otras especies animales, ¿sí? Una de las características también, como la bacteria es anaerobia, es su capacidad para crecer en tejidos desvitalizados. Estos tejidos corresponden, por ejemplo, a las extremidades de pacientes diabéticos, porque ustedes saben que en la diabetes la oxigenación de los tejidos, sobre todo los tejidos distales de miembros inferiores, es reducida, y también en pacientes que tienen problemas vasculares, como las venas varices y taponamientos por algunos coágulos a nivel de estas extremidades, principalmente la vena safena, que van a causar que el oxígeno sea reducido y favorezca el crecimiento de la bacteria, porque lógicamente va a crecer en condiciones anaerobias, ¿sí? Este gas que se forma por el crecimiento de la bacteria y la producción de las toxinas es lo que produce la necrosis. Y estas toxinas tienen la capacidad de migrar al sistema sanguíneo y producir un síndrome de choque tóxico o diarreas por presencia de estas toxinas, que es una característica muy importante de los Clostridium, ¿sí? Entonces los factores de virulencia son muchos, solamente mencionamos los más importantes. Entonces, un factor de virulencia importante es la capacidad de formar las esporas para sobrevivir en las condiciones ambientales más adversas para la bacteria. De ahí que en las unidades de cirugía, en los centros de esterilización, se lleven protocolos de bioseguridad que estén enfocados no solamente en las bacterias comunes como los estafilococos, los estreptococos, las enterobacterias, que son bacterias que vamos a ver en este curso, sino también de bacterias que tienen mayor resistencia a las condiciones ambientales, como todas las bacterias esporuladas, que incluimos a los Clostridium, ¿sí? Para obviamente eliminarlas, debido a que ellas son un poco más resistentes a las condiciones ambientales. Dentro de las toxinas tenemos todas estas que están acá, todas son exotoxinas. Está la toxina alfa, que es una fosfolipasa C, lecitinasa, que son capaces de erizar membranas plasmáticas, causar trombosis y producir microcoágulos que van a la microcirculación, ¿sí? La toxina teta, que es conocida como la perfringolicina o dependiente del colesterol, son capaces de dañar el endotelio, y cuando están en torrente sanguíneo pueden producir daño severo a nivel del miocardio y el choque, que es una de las causas de muerte de los pacientes que tienen como este envenenamiento o hacen sepsis producto de la toxina teta. La CPE, que es una enterotoxina, forma poros en el epitelio, principalmente en los enterocitos, causando una diarrea que es de rápido inicio una vez se causa la infección. Esta toxina, la beta, es la que produce la enteritis necrotizante. Está esta otra que raramente participa en infecciones en humanos, ¿sí? Aquí lo que les muestro en esta figura es para ver que esta bacteria, los Clostridium, incluyendo Clostridium perfringens, puede ser una bacteria considerada zoonótica. Vamos a ver más adelante que la zoonosis son aquellos microorganismos que pueden ser portados por animales y pueden saltar al humano causando enfermedades en el humano. Mire, por ejemplo, las que producen mionecrosis no solamente afecta al humano, sino que también afecta a animales, incluyendo mascotas y animales de importancia pecuaria, ¿sí? Entonces, estos animalitos también pueden ser susceptibles de infección, enfermedades que pues pueden acarrear costos para los granjeros que tienen en sus fincas estos animales. Septicemia posaborto, principalmente por la toxina tipo A, que es exclusiva del humano. La mastitis gangrenosa que se puede presentar en estos animales, ¿sí?
envenenamiento por alimentos, que puede ser la toxina tipo A o la CPE, que es exclusiva de humanos, la enteritis necrotizante, que está en estas especies animales, enterotoxemia, que está exclusivamente en estos animales, y la enterocolitis necrotizante, que es una toxina que ustedes van a ver muy frecuente en pediatría, sobre todo en niños que son expuestos a antibióticos por otras patologías, ¿sí? Entonces, a veces estos niños, después de terminar el tratamiento de antibióticos, debido a la bacteria que forma parte de la microbiota, toma control por el daño de los otros microorganismos de la microbiota y produce la enterocolitis, que en algunos casos puede ser mortal. Y tenemos la enteritis necrótica, que es presente en este tipo de aves. Entonces vea que es una enfermedad que no es exclusiva del humano. Aquí, para que ustedes revisen, están las toxinas de las que ya acabé de mencionar, importantes si son codificadas por cromosomas o plásmidos, ya que pues esto favorece la transferencia horizontal o vertical de la resistencia, las actividades biológicas que ya las mencionamos, las enfermedades, y cuál sería la acción a nivel de las células que afectan. Eso para que lo revisen y lo puedan complementar con el libro. Entonces, la patogénesis de la bacteria pues se basa inicialmente en la colonización de los tejidos, ¿sí? Por la bacteria en su forma vegetativa, o cuando ingresan las esporas, por ejemplo, a través de un accidente donde ocurran raspaduras y contacto con la tierra. Después de que las esporas ya están en el tejido, ellas pueden volver a su forma vegetativa a través de germinación y van a buscar los tejidos que sean bajos de oxígeno, ¿sí? Y aquí van entonces a aparecer cada una de las toxinas. Esta, la alfa, que es su principal factor de virulencia, se caracteriza porque daña las membranas plasmáticas, provocando la necrosis de los tejidos y hemólisis masiva, ¿sí? Esa hemólisis se caracteriza por un tipo de daño específico a nivel del glóbulo rojo. Junto con otras toxinas va a dañar los músculos, aumentar la permeabilidad vascular y la diseminación de la toxina a partir del tejido infectado hacia la vía sistémica. La gangrena gaseosa es conocida como la mionecrosis clostridiana. Aquí la proliferación bacteriana se caracteriza por producir dióxido de carbono y gas sulfuro, que se puede observar fácilmente en el tejido, y de forma clínica ustedes pueden identificar la lesión mirando las crepitaciones y las manifestaciones de dolor muy intenso y de edema que se manifiesta por esta hinchazón, digamos así, del tejido, que se puede palpar o visualizar. El síndrome diarreico, que es la ingestión de alimentos contaminados con las esporas. Estas terminan en el tracto digestivo, principalmente el intestino delgado, y a partir de ahí, su alojamiento, van a liberar la enterotoxina, la cual afecta el tejido gastrointestinal, produciendo un tipo de diarrea autolimitada, ¿sí? Eso serían más o menos las más frecuentes. Aquí vemos los cuadros clínicos. Esto es lo que corresponde a la celulitis clostridiana. ¿Cómo podrían ustedes describir este tejido si ustedes lo vieran en un paciente? ¿Y cómo lo diferenciamos de lo que vimos en la clase pasada de los estreto y estafilos? Mire que eso es un tipo de infección de piel. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? ¿Quién quiere participar? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Cómo ven esa lesión? Que tiene eritema, que está rojo, también tiene unos bordes, o sea, como inflamación. Levantado, sí. Uh-huh. Y mire que más que ese eritema, muy bien. Mire que más que ese... mire, también se ve la piel como seca, como decantada. Así la ven aquí toda seca. Y vean que ese levantamiento de los bordes, o la elevación de los bordes, en el centro ustedes observan como acúmulo de sangre. O sea, literalmente, si ustedes rompen estas lesiones, el paciente va a sangrar. Porque recordemos que las toxinas de la bacteria son capaces de dañar el endotelio. Entonces, eso la diferencia un poco de las lesiones que son causadas por el estafilo y el estrepto. Y esta es la que se conoce como celulitis clostridial, ¿sí? Entonces vemos el gas localizado, y aquí lo que se tiene que hacer es debridar el tejido, porque posiblemente la bacteria está a este nivel y no ha logrado pasar el tejido celular subcutáneo, lo cual pues puede favorecer el cuadro clínico del paciente, ya que todavía no hay una sepsis por la presencia de la toxina, ¿sí? Recordemos que la sepsis
se forma principalmente porque la bacteria libera las toxinas al torrente sanguíneo. Eso ya lo hemos mencionado, pues a pesar de que más adelante vamos a tener una clase de sepsis durante la semana de rotación. Pero aquí ya a este nivel entendamos que en la sangre podemos tener dos componentes, o la bacteria completa, que es lo que llamaríamos bacteremia, o podemos tener presencia de las toxinas de la bacteria, y ya sería la sepsis como tal. Entonces, en las toxinas podemos tener dos tipos de toxinas, ¿sí? Eso puede ser una pregunta al examen. Las endotoxinas, de la cual la principal es el lipopolisacárido, las gram negativas. Recordemos que ese lipopolisacárido, el componente más tóxico para el sistema inmunológico que contribuye a la sepsis, es el lípido A, que forma parte de ese lipopolisacárido. Y en el caso de las exotoxinas, tenemos muchas, de las cuales pues ya hemos mencionado varias, como la alfatoxina, la CPE, que forman parte de las toxinas de los Clostridium. Esas serían exotoxinas, ¿por qué? Porque son toxinas que las bacterias liberan y salen de las bacterias y las bacterias siguen vivas. Cuando son endotoxinas, las bacterias se estallan y pedacitos de sus estructuras que se rompieron se liberan al torrente sanguíneo y causa la sepsis. La sepsis como tal no es un efecto directo de la toxina de la bacteria, llámese endo o exotoxina, sino que, como vamos a ver más adelante, la sepsis es consecuencia de la respuesta inmunológica exagerada que el individuo le monta a estos componentes bacterianos tóxicos, ¿sí? De eso va a derivar la sepsis. Entonces, para que diferencien la bacteremia de la sepsis y sepan o recuerden que la sepsis es producida por endo o exotoxinas, para que ustedes van haciendo su lista de cuáles toxinas de las que hemos visto podrían ser toxinas asociadas a sepsis. Yo le puedo colocar una pregunta de las siguientes 5 toxinas, diga cuáles están asociadas a sepsis, entonces le pongo la A, la B, la C, la D y la E, y de pronto solo las 3 primeras o las 2 primeras o una de las 5 sea una toxina que esté asociada a sepsis, ¿sí? Es importante saber esto para ustedes como médicos. Y por lo tanto, entonces, la sepsis va a ser consecuencia de la respuesta inmunológica. No siempre un paciente que tenga la bacteria en la sangre va a estar enfermo. Nosotros en algún momento podríamos tener una bacteria en la sangre y esa bacteria nosotros la eliminamos del torrente sanguíneo y nos salvamos de una sepsis. ¿Cómo eliminamos bacterias o sustancias antigénicas de la sangre? Recuerde que el vaso es el que cumple esta función, para que se acuerden del módulo de inmunología, ¿sí? Otra patología que tenemos importante asociada a Clostridio perfringens es la enterocolitis necrosante, ¿sí? También se le conoce como ileitis. Esta se caracteriza por una marcada distensión abdominal en el paciente, que es principalmente paciente pediátrico. A veces se observa una coloración verdosa, como ustedes la ven aquí, en el abdomen del bebé, lo cual es casi característico de esta lesión. Hay también síntomas letales como la apnea, ¿sí? La acidosis metabólica, producto de todas esas sustancias o metabolitos de pH ácido que se están liberando, el choque séptico y la coagulopatía por las toxinas bacterianas que producen la coagulación intravascular diseminada, que puede ser muy letal. Aquí la toxina gangrenosa, que es producida por la toxina CPA. En estos pacientes que se produce la gangrena, principalmente inicia casi siempre en los dedos de las extremidades inferiores. A veces hay unas pacientes, casi siempre son las de sexo femenino, yo las vi a mi rural, que ya llegaban con unas lesiones ulcerosas a este nivel de la extremidad, ¿sí? Aquí era donde se observaban esas úlceras y nosotros les hacíamos cultivos, casi siempre aislábamos bacterias gram negativas como E. coli, como otras bacterias de este género, incluso pseudomonas, pero en algún momento, como eran señoras del campo y estaban trabajando la tierra y siempre andaban en alpargatas que dejaban esta zona descubierta, aquí les podía caer la bacteria y generar la gangrena a partir de este nivel. Entonces, siempre cuando nosotros le hacíamos la toma de la muestra, le recomendábamos a la paciente que mantuviera la mayor parte del tiempo cuando estaba expuesta a su labor del campo, utilizando un vendaje o algo para impedir que las esporas de la tierra cayeran ahí. Las esporas pueden volar. Pero mire, cuando pasa esto, el tejido se empieza a dañar, empiezan estas toxinas a dañar los ácidos grasos, las membranas, el endotelio, hasta que se produce esta necrosis que es de tipo gaseosa, ¿sí? Esa gangrena gaseosa ustedes la van a ver en patología, en las láminas que le muestra el doctor Harold y los profes de patología, para que se acuerden. Y la complicación más grave no es solo la destrucción de este tejido y el daño que produce la necrosis, sino
y a partir de acá se produce la toxina CPA que va al torrente sanguíneo y puede causar la mortalidad del 20 al 30% de los pacientes no tratados. Cuando ustedes intervienen estos pacientes, reducimos a menos del 5% la posibilidad de mortalidad, excepto cuando ya llegan en estados avanzados, para prevenir la taquicardia, la fiebre, la inflamación sistémica, la ictericia por daño hepático, el tejido hepático, la insuficiencia renal, la coagulación intravascular diseminada y la sepsis, que puede ser muy complicada. El último cuadro clínico que es muy frecuente, no quiere decir que no hayan otras patologías, pero estas serían las más frecuentes, es la sepsis con hemólisis masivas, ¿sí? Aquí se observa una hemólisis muy particular. Ustedes aquí observan glóbulos blancos, todos estos son neutrófilos, ¿sí? Y aquí observaríamos los glóbulos rojos normales, aunque algunos de estos parecen como crenocitos. La característica principal que nosotros observamos, y yo he visto este tipo de láminas en pacientes con gangrena, que ya tienen efecto sistémico por la toxina, es la presencia de estos punticos rojos. Estos punticos rojos se llaman esferocitos, para que los apunten ahí. Esos esferocitos lo que hacen es, lógicamente, contribuir a la hemólisis y a la reducción del hematocrito y la hemoglobina, que pueden también comprometer la vida del paciente. Es como la característica de la sepsis por la bacteria. Estas bacterias son de notificación obligatoria. Creo que esta es la primera vez que le hablo de las fichas epidemiológicas. Cuando ustedes vayan a hacer su rural, tienen que ir al laboratorio de salud pública a hacer un curso, ¿sí? No sé si ese curso ahora es virtual, pero en mi época no nos podíamos ir a hacer el rural si nosotros no hacíamos el curso. En este curso nos enseñan que las intoxicaciones por alimentos, que incluyen no solamente los Clostridium, sino también hepatitis A, que vamos a ver en el módulo de virus, Salmonella typhi, Paratyphi, el cólera, incluso las que vamos a ver a continuación, que son los bacilos gram positivos no esporulados, son de notificación obligatoria. Es decir, que cuando identificamos un paciente con esa intoxicación alimentaria, tenemos que llenar esta ficha y mandar la muestra del paciente o mandar la colonia que aislamos en el laboratorio. Entonces, este es un trabajo articulado que se hace entre el médico, el personal de enfermería y el laboratorio. Entonces, cuando ustedes van a ir a hacer su rural, hay unas notificaciones obligatorias que son obligatorias, perdone la redundancia, de que ustedes lo hagan como médicos, otras lo tienen que hacer los enfermeros y otras la tendrán que hacer los bacteriólogos. Sí, entonces en el curso rural ustedes les van a enseñar. Lo que quiero recomendarles acá es que por favor estas fichas las llenen completas, no manden información incompleta. Cuando ustedes reportan la información incompleta, el sistema de vigilancia no puede copiar esa información y las estadísticas quedan incompletas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el hospital donde estemos haciendo rural, en los centros de salud, se consideran las unidades primarias de generación de la información, que forman parte del sistema de vigilancia epidemiológica. Estas unidades generadoras de la información es la que manda la información a la Secretaría de Salud Municipal o departamental. Los que hagan rural en la ciudad de Popayán tendrán que notificarlos a la Secretaría de Salud Municipal, porque hay una Secretaría de Salud Municipal en Popayán. Los que estén fuera de Popayán lo tienen que mandar directamente al Laboratorio de Salud Pública departamental, ¿sí? Del municipal o del departamental, la información se manda a la ciudad de Bogotá, al Instituto Nacional de Salud, va específicamente al grupo de microbiología de alimentos, ellos son los que se encargan de confirmar esto. Algunas veces, dependiendo de la gravedad de la intoxicación, ellos allá hacen pruebas complementarias en el laboratorio para confirmar la cepa de la bacteria o el genotipo o el gen de virulencia que esté presente. En el caso de los genes de virulencia que son codificados por fagos o por islas de patogenicidad. Y de ahí esos datos tienen que ir a la Organización Panamericana de la Salud y luego van para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando ustedes estén buscando información, por ejemplo, para sus seminarios, para sus charlas, para las capacitaciones a las que ustedes van a estar haciendo constantemente actualización y no encuentren información completa o reciente, échenle la culpa a sus colegas. Mis compañeros médicos o por allá los del laboratorio clínico que son perezosos, no entregan la información completa en las fichas y por eso las estadísticas quedan incompletas, ¿sí? Esto porque es importante, muchachos, porque si nosotros damos las estadísticas y tenemos los datos sobre los determinantes de salud y enfermedad en la región, los municipios, son los sitios donde muchas veces no llegan buenos sistemas de salud, entonces con eso garantizamos que el gobierno nacional le eche una miradita a las regiones, ¿sí? Donde realmente existen las necesidades, pero si no reportan datos,
pues el gobierno dirá, pues allá no existe un problema. O sea, la mejor manera de decir que la epidemiología y la salud pública está bien es que no reporten nada. O sea, pónganse a pensar en el Cauca, en cuántas regiones no pueden estar ocurriendo este tipo de enfermedades, o por ejemplo, en cuántas regiones de los municipios más apartados del Cauca, en las veredas, no ocurren enfermedades asociadas a la falta de vacunación, y los médicos y las enfermeras no están reportando esos datos. Por eso hay que hacer conciencia y esos datos reportarlos. ¿Listo? Entre la prevención y el tratamiento, muy importante es la vacunación, ¿sí? Además de eso, de la vacuna, colocar la toxoide cuando ya se sospecha que la intoxicación es directamente por la toxina, o el paciente ya tiene la toxemia, que es la toxina en la sangre, hay que colocar los antisueros o los toxoides para prevenir la mortalidad. Hay ya proteínas recombinantes, están disponibles en nuestro país, están probando nuevas estrategias que incluyen nuevos anticuerpos monoclonales. ¿Sí? El tratamiento, algunos casos, pues requiere hacer la cirugía para hacer el debridamiento de los tejidos. Cuando es la necrosis a nivel del tracto gastrointestinal, va a requerir una cirugía mayor donde incluso tengan que hacer resecar trozos o completos del tejido gastrointestinal para poder salvar la vida del paciente, que siempre pues lo ideal es hacer el debridamiento de las heridas y remover todos los tejidos que estén infectados. Se ha probado una estrategia que en algunos casos ha funcionado, que es la terapia con oxígeno hiperbárico, ¿sí? Esa terapia de oxígeno hiperbárico comúnmente se usa, por ejemplo, en cirugía, que para ayudar a la recuperación de los tejidos, el paciente se mete en estas cámaras donde la concentración de oxígeno es del 5% o creo que cifras mayores. Este oxígeno hiperbárico, si nosotros lo utilizamos en los pacientes con infecciones por anaerobios, pues lógicamente va a tener un efecto benéfico porque los anaerobios con el oxígeno mueren. Es muy tóxico para ellos y para nosotros pues tenemos más resistencia debido a que pues, nosotros somos aerobios estrictos. ¿Hasta ahí hay preguntas sobre el perfringes o todo está claro? ¿Quieren hacer algún aporte, un comentario? Todo está claro. Listo. Vea que pues aquí ya estamos haciendo un enfoque más clínico de las enfermedades. Hay patologías o agentes infecciosos donde hacemos como un énfasis más de la virulencia, de la fisiopatología, y hay otros en los que me gusta hacer como más énfasis de la clínica. Este es el difícil, el clostridio difícil es igual que el anterior. Este sí es móvil y también es gram positivos por un lado y es anaerobio estricto. Entonces, si nosotros comparamos morfológicamente cualquier anaerobio, perfringes, el tétani o este, es imposible diferenciarlo a la población de gram porque todos son exactamente iguales, ¿sí? La diferencia de pronto es en el cultivo produce beta-hemólisis, pero a nivel de gram lo vemos igual. Una de las características para que se genere esta patología es el uso indiscriminado de antibióticos. Es un problema nacional, digámoslo así, de que las personas van a la droguería y tienen una gripa por un virus y el señor de la droguería le da el famoso salpicón para la gripa y ese salpicón incluye muchas veces antibióticos, ¿sí? Es grave la situación porque ese uso indiscriminado de antibióticos nos está llevando a todas las alteraciones de la microbiota, ustedes ven acá, y que fue parte de la charla del día de ayer, ¿sí? Esas alteraciones de la microbiota no solamente pueden tener implicaciones en que estas bacterias que forman parte de la microbiota intestinal empiecen a tomar control, o sea, que haya un dominio de esta cepa, de estas especies, produciendo pues todo el cuadro clínico asociado, sino que también se pueden presentar algunas otras patologías por la falta de microbios que forman parte pues de los procesos de salud, como aquellos que degradan los ácidos grasos de cadena corta para producir metabolitos que son importantes para el desarrollo de la respuesta inmune. Entonces, es como un poco más allá de lo que tiene que ver con la patología del Clostridio. Es muy frecuente en edad avanzada, a diferencia de la anterior. Se presenta también en cirugías gastrointestinales o en la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes inmunosuprimidos. Aquí hay una secuencia patogénica donde primero se produce una alteración de la microbiota local, donde hay una pérdida del efecto de barrera, o sea, las bacterias que están más cerca de las vellosidades intestinales son bacterias buenas y estas están detrás esperando pues que esa barrera de la microbiota se altere de alguna manera, siendo los antibióticos una de las causas más importantes, el abuso de los antibióticos. También puede ocurrir por exposición o reactivación de colonización previa por las cepas toxígenas del Clostridium que ya forman parte de esa
de esa ecología microbiana. Producción de toxinas, entonces tenemos la toxina A, que es codificada por este gen TCDA, y la toxina B, que es codificada por el TCDB. Estas proteínas tóxicas, cuando ingresan a la célula, producen glicosilación de proteínas G, que son un grupo de proteínas intracelulares que participan en varios procesos, incluyendo la formación del citoesqueleto y la apoptosis celular, lo cual promueve lógicamente estos dos eventos. Inducción de inflamación intensa y aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual produce el desequilibrio de la barrera hidroelectrolítica. Dentro de la respuesta del hospedero, puede ocurrir una respuesta antitoxina eficaz por anticuerpos neutralizantes. Recuerde que los anticuerpos se unen al antígeno para la neutralización y después vienen mecanismos efectores como la fagocitosis o las moléculas del complemento que van a destruir estas toxinas, lo cual pues lleva al individuo al estado portador y es un portador asintomático. Ya cuando se produce la respuesta inadecuada, por ejemplo, en adultos mayores que son sometidos a antibióticos, por ejemplo, un paciente adulto mayor que tenga una neumonía, y para tratar la neumonía, el internista o el neumólogo le administra al paciente antibióticos de muy amplio espectro. Esos antibióticos de muy amplio espectro, porque todavía no tienen diagnóstico, lógicamente van a tener un efecto inhibitorio, llámese bactericida, bacteriostático, contra la bacteria respiratoria, pero a su vez, este antibiótico puede dañar el efecto barrera de la microbiota intestinal, permitiendo que estos Clostridium empiecen a colonizar. Como estamos hablando de un adulto mayor, la respuesta inmunológica va a ser inadecuada y el paciente va a presentar la diarrea y la colitis pseudomembranosa. De aquí la importancia de que un adulto mayor que está hospitalizado o que se mandó para la casa con antibióticos, se le recomiende que si desarrolla diarrea se devuelva para urgencias porque tenemos que tratar ahora, digámoslo así, lo que nosotros causamos por el tratamiento. Sí, obviamente no es de manera intencional, pero pues es una complicación que se puede presentar y con cierta frecuencia ocurre en nuestro país. Si el paciente tiene pues la colitis pseudomembranosa y estaba en casa tomando los antibióticos, tendremos que hospitalizarlo y darle manejo intrahospitalario. La evolución después de la respuesta del huésped, incluyendo cuando hay la colitis, es que si se restablece la microbiota, entonces el paciente se va a curar y hay un control inmunológico. Si no, si permanece el daño y la bacteria sigue proliferando a nivel de la mucosa gastrointestinal, vamos a tener la persistencia de la disbiosis, ¿sí? Recuerde que disbiosis es lo contrario a simbiosis, ¿sí? O falla la respuesta inmunitaria, lo cual puede incluso conducir a la muerte del paciente. Yo les hago una pregunta, de acuerdo a lo que ustedes subieron en el seminario, a ver quién me la puede contestar. Nosotros, ¿cómo podemos restablecer la microbiota en el paciente? ¿Cuál es la mejor forma? Si usted tiene un paciente hospitalizado, al cual usted trató con antibióticos, para tratar, por ejemplo, una neumonía o una endocarditis, y como resultado el paciente desarrolla una colitis pseudomembranosa, por ejemplo, un adulto mayor. ¿Cuál sería la conducta que ustedes tomarían para ayudar a restablecer esa microbiota? ¿Qué herramientas o elementos tenemos desde el punto de vista terapéutico para ese paciente? ¿Qué les dijeron ayer respecto a eso en las charlas? O que ustedes puedan deducir de la charla. Profe, no sé si lo que diga vaya a estar mal, no sé, pero No, creo que un médico, uno de los que habló, que los probióticos eran súper buenos para ese tipo de cosas, además de pues una buena alimentación. Sí. Pero sí, los probióticos, sí, él nombró que los probióticos eran súper importantes en ese proceso. ¿Qué más escucharon ustedes respecto a la charla? Que les llama la atención respecto, que lo podamos implementar aquí desde la clínica, porque esto pasa, y esto lo harán ustedes. ¿Qué más escucharon? Muy bien, gracias por la participación. Mencionaban un trasplante, transfusión, trasplante de materia fecal. Excelente, un trasplante de materia fecal, muy bien. Entonces tenemos varias estrategias. Una es la administración de probióticos. Entonces está el bacterioides, el bifidobacterium y el otro creo que son los lactobacilos, ¿sí? Incluso mire que ya se hacen pruebas de laboratorio, muy chévere, pues no sé si aquí en Colombia están haciendo, pero lo que he leído de microbiota, que es un tema que también me apasiona, se ha observado, por ejemplo, que a un paciente se le puede hacer un análisis de la materia fecal para determinar cómo está su microbiota. Y ahí se puede determinar por biología molecular. Se puede determinar qué le hace falta. Entonces, no, que le falta el bacteroides, entonces
Porque cuando ustedes administran enterogermina, si ustedes miran la composición, ese probiótico que es muy común y ustedes lo escuchan todo el tiempo en televisión, tiene más de unas bacterias que de otras. Y si la que más tiene es la que menos nos falta, entonces no nos está sirviendo ese probiótico. Entonces ya las terapias de probiótico las dan dirigidas para una condición específica a un paciente de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces lo correcto en este caso, este paciente sería hacerle una prueba de la materia fecal, ¿sí? Hacerle secuenciación del genoma o de eso llama el metagenoma para ver cuáles bacterias de la microbiota están más afectadas. Entonces, le falta el bacteroides. Entonces, en lugar de la heterogermina, busquemos un probiótico que sea solo bacteroides y ese es el que se le va a suministrar para ayudarle en un intento de tratar de restablecer la microbiota. Hay un problema con los probióticos. Los probióticos, cuando nosotros los administramos a los pacientes, si no se dan con prebióticos o no se garantiza que tengan los prebióticos adecuados, no funcionan. ¿Saben qué son los prebióticos? ¿Escucharon ayer sobre eso? Hablamos de prebióticos y probióticos. Son como los nutrientes. Son los nutrientes, muy bien, que necesita la bacteria. Es como el prebiótico sería el pasto y el probiótico sería el ganado. Exactamente igual. Entonces, usted le puede dar todos los probióticos que quiera al paciente, pero si el paciente no tiene en su intestino las condiciones óptimas para que esas bacterias se peguen, hagan adherencia, recuerde que el primer paso en la virulencia es la adherencia, esas bacterias no van a ser capaces de crecer. De ahí que lo importante que mencionó su compañera al principio, cuando hice la pregunta, es una alimentación sana. De hecho, hay evidencias científicas. Yo conocí hace 2 años una investigadora española que está dedicada solamente al estudio de probióticos y prebióticos y ella demostró que es mucho más efectivo, y grábense esto en su cabeza para que se lo digan a los pacientes, es mucho más efectivo que ustedes le sugieran una alimentación saludable al paciente por encima del consumo de los pre y probióticos. Eso ya está demostrado, ya hizo estudios con evidencias experimentales y cómo se observaba el cambio en el tiempo de la microbiota en pacientes que eran tratados con alimentación saludable versus aquellos a los que ustedes les formulan esos prebióticos. Entonces, es mucho más efectivo la alimentación saludable, pero si ustedes combinan la alimentación saludable con el consumo de probióticos comerciales, lógicamente el efecto no esperaría que fuera potenciado. O sea, eso tendría bastante sentido desde el punto de vista experimental y epidemiológico y clínico. Ahora bien, lo que acaba de mencionar su compañero, el trasplante de materia fecal, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero sí es una opción supremamente buena y se está utilizando, por ejemplo, para esta colitis pseudomembranosa. Es como la mejor estrategia. Utilizar materia fecal de una persona sana, sacarle la materia fecal y técnicamente con una es como colocarle un edema y se le coloca el edema a la materia fecal lo más profundo que se pueda en el colon para que la microbiota se restablezca. Eso tiene sus pros y sus cons, pero hasta ahora han sido más los beneficios del trasplante de materia fecal que los perjuicios. Y ahorita les voy a contar un tema importante sobre esos trasplantes. Entonces, aquí están las toxinas más importantes del Clostridium. Entonces, todas esas toxinas producen daño a nivel de varios mecanismos celulares, como por ejemplo esta toxina, la A y la B, las que acabamos de mencionar, donde afectan la glicosilación, principalmente la proteína G, produciendo varios trastornos a nivel intracelular que incluye la apoptosis y otros mecanismos. Entonces aquí tenemos la toxina que produce la glicosilación de proteínas de la familia Rho. La otra es la alteración del citoesqueleto. Alteración del citoesqueleto, aumento de la permeabilidad de la velocidad intestinal a nivel apical, lo cual va a permitir la salida de sustancias de sales y de agua, ¿sí? Y también la liberación de citoquinas proinflamatorias, principalmente citoquinas de inmunidad innata, entre las cuales estaría principalmente la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, y la otra es la interleuquina 6, si no estoy mal, pueden revisar en el libro. Está la toxina CDT, que se llama toxina binaria, que está presente principalmente en un tipo de cepas llamadas hipervirulentas, que favorece la adhesión del enterocito y favorece la colonización de estas bacterias a gran escala. Esto cuando se pierde la barrera de la microbiota o la pared de protección. Las esporas resistentes pueden sobrevivir dentro de los ambientes hospitalarios, ¿sí? De hecho, las clínicas, digamos así, que tienen protocolos mucho más estrictos de bioseguridad y de higiene y esterilización, hacen constantemente rastreo
de estas esporas en los ambientes hospitalarios como cirugía, cuidados intensivos, unidad de neonatales, porque es donde más pueden ocurrir riesgos para los pacientes, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, que en el Hospital Pablo Tobón y en el Hospital San Vicente, donde teníamos convenios de prácticas cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia, se hacían estos protocolos y los pelados de medicina iban a participar de esos protocolos, porque nosotros siempre les decimos en microbiología a los muchachos, métanse en todos los procesos de esterilización, de autoclavado, de uso de gases y vapores para esterilizar materia, para que ustedes aprendan, no porque ustedes sean los responsables o lo que hacen eso, pero sí para que sepan que pues pueden existir algunos riesgos que pueden poner en peligro los procedimientos quirúrgicos que ustedes realicen como médicos. Entonces, no podemos depositar toda la confianza en el personal de esterilización, sino nosotros también participar con ellos y aprender pues para colaborar y apoyar y sobre todo hacer monitoreo, porque entre todos pues estamos salvando la vida del paciente. Tenemos también proteínas de superficie que actúan como antígenos que son reconocidos por el sistema inmune que producen inflamación. ¿Listo? Están ampliamente distribuidos en el ambiente, dentro de la epidemiología. Ellos pueden estar hasta en el 5% de las personas sanas presentes en el colon, ¿sí? Y esto es todavía mayor en pacientes hospitalizados. Entonces, un paciente hospitalizado con Clostridio puede ser un foco para otros pacientes. En la materia fecal también van a estar las esporas de estos pacientes, entonces hay que recomendarles sobre todo al personal de enfermería, que es el que baña a estos pacientes y le hace cambio de pañales o los procedimientos de higiene, que hay que tener mucho cuidado con la materia fecal de los pacientes por el tema de los Clostridios, ¿sí? Aquí tenemos la patogenia de la colitis pseudomembranosa o colitis asociadas a antibióticos. Entonces, si observamos aquí, estas mismas petequias que vimos en las lesiones en tejidos blandos, también se forman aquí en la mucosa del paciente por la necrosis de los vasos sanguíneos, principalmente a nivel del daño al endotelio por las toxinas de las bacterias. Produce diarrea acuosa, dolor, sensibilidad cólico, tipo cólico estomacal, fiebre. Hay presencia de pus o mucosidad en la materia fecal. De hecho, nosotros cuando recibimos la materia fecal y observamos la presencia de pus, nosotros le reportamos a usted esos elementos biológicos en la materia fecal y algunas veces lo podemos llamar y decirle, doctor, hay que sospechar que el paciente tiene una colitis pseudomembranosa por Clostridio, ¿sí? Obviamente ese tipo de pus también se puede producir por algunos parásitos que andan con el profe Reiner, pero con el tema de la colitis pseudomembranosa nosotros lo podemos ver, ¿sí? Entonces aquí hay un daño del tejido, donde vemos un gran infiltrado polimorfonuclear en los tejidos y obsérvese cómo la mucosa está completamente necrosada. Aquí hay pedacitos de mucosa que todavía están bien, pero mire cómo dentro de las células, si ustedes observan acá, se ve la presencia de una luz blanca que corresponde a la presencia de gas, ¿sí? De dióxido de carbono o sulfuro, que está presente en las células producto de la destrucción. Esto sería un epitelio normal y mire, todo esto es necrosado. Necrosis, necrosis, necrosis y presencia de células inflamatorias. Mire, esto que ustedes ven acá, que estoy aquí envolviendo, es un polimorfonuclear, ¿sí? Muy característico, y eso lo reporta el patólogo. Eso ya es un examen que hace el patólogo. Factores de riesgo para que se produzca esta colitis, importante identificarlo en nuestros pacientes, el consumo de antibióticos constante, ¿sí? Incluso, por ejemplo, pacientes que tienen acné y tienen que tomar antibióticos, el dermatólogo les manda a hacer pruebas de función hepática, porque esos antibióticos son bastante hepatotóxicos, pero también le recomienda al paciente que si llega a presentar algún tipo de diarrea, se vaya para urgencias, porque él sabe que es un antibiótico amplio espectro que puede favorecer la colitis. Esta bacteria permanece durante años si no se hace esterilización y limpieza adecuada en hospitales o en asilos de adultos mayores. Otro factor de riesgo es tener una edad avanzada, principalmente los pacientes mayores de 65 años, debido a que son los pacientes a los que ustedes más someten continuamente a tratamientos de antibiótico. Una persona de 65 años, un día va a tener neumonía, otro día va a tener infección urinarias, ¿sí? Entonces son pacientes que constantemente ustedes los someten a antibióticos. Con mayor razón, estos pacientes adultos mayores tenemos que hacerle seguimiento y sobre todo tenemos que hacerle controles de coprológicos y otros exámenes debido al riesgo que ellos tienen de desarrollar la colitis y recomendarles una alimentación saludable y si son pacientes que pueden costearse, comprar los probióticos para ayudarse. Pacientes inmunosuprimidos sin importar la edad,
Aquellos pacientes que tienen enfermedades a nivel del colon o del tracto gastrointestinal, algunas autoinmunes como la enfermedad inflamatoria gastrointestinal, enfermedad de Crohn y también el cáncer colorectal. Someterse a cirugías intestinales y aquellos pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer debido a que estos procedimientos los inmunosuprimen. Aquí tenemos un reporte del New England Journal of Medicine del 2015, donde están observando la presencia de Clostridium difficile en el tiempo con respecto a la edad del paciente. Preocupa que el año 2000 hacia el 2010 han tenido un incremento significativo, principalmente los pacientes mayores de 45 años. Esto es lo que traduce una mala praxis de antibióticos, a veces porque el médico lo formula sin necesidad o porque el paciente mismo consume los antibióticos sin ser prescritos por el médico. Entonces, esto es lo que está llevando al aumento de la colitis pseudomembranosa o enfermedades nosocomiales asociadas a estas bacterias anaerobias por el tema de los antibióticos. Entonces, aquí esto es un llamado al uso racional de ellos. El diagnóstico principalmente se hace por clínica del paciente, por la presencia del moco. Sin embargo, casi siempre ustedes piden que se haga la identificación de la bacteria por pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos kits inmunológicos, esas son pruebas de aglutinación que nos permiten detectar la toxina A y B, que es la principal toxina del Clostridium difficile asociada a esta enfermedad. O podemos utilizar estas pruebas de cassette, que son como pruebas de embarazo. Ustedes observan aquí que tenemos los puntos. Lo que hacemos es tomar la materia fecal del paciente, la diluimos con solución salina o con el buffer del kit, agregamos una gotica acá, esperamos que migre y ahí podemos ver si tiene la toxina A, B o las dos, ¿sí? Para que la patología se cause, es importante que las dos toxinas estén. Y aquí estaría el pozo de control. Es una prueba rápida, se hace sobre materia fecal y le damos el resultado en menos de 2 horas al médico, cuando se hace en la clínica. Me imagino que en Popayán, en los laboratorios clínicos de los hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel deben tener estas pruebas, porque le digo, es muy común en adultos mayores. También podemos hacer el aislamiento. Tenemos agares especiales que contienen yema de huevo, por ejemplo, que nos permiten la identificación, o agares cromógenos que permiten, cuando la colonia crece, obtener un color muy puntual. En este caso es un color azulado o grisáceo en la bacteria. El tratamiento depende si es una enfermedad leve, moderada o severa, ¿sí? En las enfermedades leves no se recomienda dar tratamiento, ¿sí? El paciente puede ser tratado con alimentación saludable y probióticos y prebióticos, suficiente para que él mismo pueda resolver la infección y montar una buena respuesta inmune que pueda neutralizar la bacteria y las toxinas. En el caso de infecciones leves, pues se hace un monitoreo para ver si el antibiótico que estaba tomando, por ejemplo, una neumonía, al cesar el antibiótico, al dejarlo tomar, el paciente muestra mejoría. Sin embargo, pues hay que darle terapia de soporte como hidratación, sales de revitalización, y en algunos casos que se considere necesario, de acuerdo a la clínica, se puede dar antibiótico. Lo que más se formula para los casos leves a moderados es la administración de metronidazol de 500 miligramos 3 veces por día. Va a parecer curioso porque el metronidazol es una bacteria que es un antibiótico que utilizamos para bacterias, pero van a ver que en parasitología el profesor René también se lo va a mencionar como parte del tratamiento para algunos parásitos, principalmente parásitos unicelulares, ¿sí? En el riesgo moderado, aquí hay que considerar la hospitalización del paciente por el riesgo de la colitis pseudomembranosa. Se le debe dar metronidazol, ¿sí? Como primera línea de terapia, y se le puede combinar, por ejemplo, con vancomicina. En los casos severos o complicados ya se pueden dar medicamentos combinados como el metronidazol intravenoso, ¿sí? Y algunos antibióticos como la fidaxomicina, que pueden ayudar a mejorar el cuadro clínico del paciente. Entonces son antibióticos que son muy diferentes a los otros. Trasplante de materia fecal, que ustedes lo comentaron. Esto sería la diversidad microbiana, por ejemplo. La diversidad microbiana, recuerde que es el número de especies microbianas que tenemos en un nicho ecológico. Entonces la diversidad microbiana, por ejemplo, de la flora, de la microbiota intestinal, entonces es única. Esta sería la diversidad microbiana de un paciente saludable. Este paciente puede tener muchas especies microbianas, aquí puede tener más de 100. Este sería un paciente enfermo, por ejemplo, un paciente con colitis pseudomembranosa, mire que tiene menos de 100 especies microbianas de acuerdo a este gráfico. Ese paciente, después de que se somete a un trasplante de materia fecal, a los pocos días, o sea, como cuando usted coloca pasto en un sitio, hace trasplante de pasto de jardín, digámoslo así, el trasplante pegó,
y ya está produciendo su propia microbiota después de varios días de haber hecho el trasplante, lo cual demuestra que es bastante bueno. Aquí vemos cómo está el porcentaje de la microbiota en pacientes de acuerdo a los tratamientos de antibióticos, ¿sí? Entonces mire que la vancomicina es uno de los antibióticos que puede reducir la mayor cantidad de microbiota con respecto a los pacientes normales. Vean la importancia que se está haciendo este tipo de trasplantes en pacientes en los últimos años y pues cada vez hay más evidencia de que funciona. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿O todo va bien? Todo bien, profe. No, profe, no se te escucha. Hola, profe, no, no, señor.
¿Ya tomaron café? Estaba pensando este fin de semana hacer como un tallercito de preguntas sobre todos los temas que hemos visto y entregárselo el martes para que lo desarrollen. La idea sería que se dediquen este fin de semana a estudiar de las diapositivas, del libro, pues básicamente la micrología de Yagües. Me gusta mucho ese libro que complementa bastante lo que yo he hablado en las clases. A ver si hacemos como un taller tipo preguntas de examen, no sé qué les parece. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo se los envío por WhatsApp y lo desarrollan. El martes les califico el quiz de inmunología completo. Y Profe, así una hacemos. pregunta. Profe, Escucho. ¿se escucha como mucho? Al parcial de inmuno, ¿va a ser solo de las diapositivas o también va a incluir cosas del libro? Cosas del libro. Ok. Es que mira, creo que alguien tiene el celular y computador prendido. Sí, no usen las dos cosas con el micrófono activado porque se escucha eco. Si tienen el celular y la computadora, silencien uno de los dos. Eh, lo correcto en la formación académica de ustedes en la asignatura y en todas las asignaturas de la universidad es que lean de alguna fuente bibliográfica. Entonces yo como profesor debo buscar la manera que ustedes estén consultando fuentes, ¿sí? Ustedes ven que mis diapositivas tienen información de artículos científicos del Instituto Nacional de Salud. No los pongo a leer esos textos porque es demasiada información y hoy pues todo uno lo puede sintetizar de una manera más fácil. Entonces lo que es, yo cuando me siento a armar los exámenes, yo abro el libro, ¿sí? Yo tengo dos computadores, tengo un PC y tengo el portátil. Entonces voy mirando el libro y voy mirando a la par de lo que yo estoy haciendo de las diapositivas, lo que he hablado el discurso, y no pregunto de nada más. O sea, yo no me invento preguntas de ningún lado, ¿sí? Y tampoco les voy a preguntar la capital del Cauca ni nada de esas cosas. Yo lo que le pregunto es lo que yo oí en clase y lo que les he mandado a leer. Entonces, generalmente cuando yo hago preguntas del libro, para que tengan como una clave, yo me fijo mucho en las gráficas y en las tablas. Casi que el 80% de las preguntas de los textos es de una gráfica o de una tabla. Entonces veo una tabla donde me hablan los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces yo puedo hacer una pregunta de ahí, de la tabla del libro. Entonces, de pronto como para que lo usen como guía. Lógicamente, pues yo sé que ustedes por temas de tiempo buscan como, no lo más fácil, es la mayor productividad con el menor esfuerzo. Eso me lo enseñó una profesora en la universidad y es lo que uno siempre tiene que buscar en la vida, o sea, obtener los mejores resultados esforzándose lo menos posible. Y hoy en día la inteligencia artificial, las tecnologías, muchas cosas nos han facilitado el trabajo, pero no nos podemos ir al otro extremo de que obtengamos la productividad sin ningún esfuerzo. Entonces usen esas estrategias que les estoy dando para estudiar porque yo sé que de ahí les va bien. Pero la otra semana les hago entonces un taller de preguntas para que ustedes la resuelvan. Entonces dedíquense este fin de semana ustedes a hacer cuestionarios, a hacer mapas mentales, a hacer talleres en grupo. Vea, yo me reunía con mis compañeros de estudio, éramos como 5 y a veces pasábamos hasta un fin de semana completo en la casa de alguien haciendo preguntas como si fuera el profesor. ¿A usted qué se le ocurriría preguntarte ese tema? Entonces cada uno hacía 3, y eso cuando eso era lápiz y mano porque no teníamos todas estas tecnologías que ustedes tienen ahora. Entonces usen esas estrategias para estudiar y lo que les recomendé en grupos de estudio vayan haciendo los resúmenes de las clases y súbanlos a un blog donde ustedes tengan eso montado. Eso les va a ayudar muchísimo. Yo ya he visto blogs de la Universidad de Antioquia, los estudiantes que yo tenía, he visto de la Nacional, he visto de la Javeriana. O sea, los pelados son muy recursivos y yo sé que ustedes no son menos recursivos que ellos, lo pueden hacer como para que estudien. Pero pues hagámoslo así para que puedan optimizar el tiempo, porque yo sé también que tienen que estudiar mucha patología. Listo, ¿me escuchan? Vamos a pasar entonces la presentación. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe, si está hablando no se le escucha.
¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, señor. Sí, señor. Compartir pantalla. Aquí ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando escuchan la palabra botulino, a qué le recuerda? Sin miedo, ¿qué piensan cuando dicen botulino? Botox. Botox, exacto, una toxina, ¿no? Y cuando la gente se pone Botox, ¿qué es lo que hace la toxina? Lo que medio saben. Actúa como para... ¿Para qué? Rigidez en los Para los músculos, profe. Exacto, tiene alguna acción sobre el músculo. ¿Y qué acción podría hacer que tenga esa toxina sobre el músculo? Paralizarlo para a la hora de hacer alguna expresión, pues no se noten las arrugas, profe, pues eso es lo Exacto, que... no gesticular. Vea que fue bastante curioso porque el descubrimiento del efecto estético de esa toxina botulina que es producida por este Clostridium, de hecho aquí les cuento, la toxina botulínica es la toxina más potente que existe en el planeta, más potente que el veneno de cualquier serpiente. De hecho, cuando ustedes vean toxicología en farmacología, que es un área que yo fui profesor de toxicología 4 años, y trabajé en toxicología forense 1 año después de que terminé mi rural. Es un área que me apasiona bastante. Es curioso porque entre los venenos más potentes del mundo están los venenos de los microbios, ni siquiera los venenos de las serpientes. Entonces, la toxina botulínica es un potente veneno, ¿sí? Que tiene efecto de parálisis sobre el músculo. O sea, algo tiene que hacer en el miocito para que el miocito bloquee la contracción. Ahorita lo vamos a ver, que es el efecto de la toxina. Fue descubierto por una médica dermatóloga, no oftalmóloga, que le colocaba esa toxina a un paciente para paralizarle un músculo y mejorarle un problema ocular que se trataba o se trata con la toxina, no recuerdo el nombre, y ella por error en algunas ocasiones colocó la toxina un poco más alejada del párpado, creo que era ptosis lo que ella tenía que provocar, y se dio cuenta que los pacientes que tenían las arrugas cerca del sitio donde coloca la toxina, se les iban las arrugas. Entonces ella empezó a investigar y todo, pues claro, llegó a la conclusión de que la parálisis tenía un efecto benéfico para las arrugas porque evitaba que cuando gesticulemos, nos riamos o estemos llenos de soberbia o estemos haciendo fuerza en el gimnasio, los músculos del rostro produzcan las arrugas que luego terminan siendo quiebres en la piel que terminan como cicatrices. Entonces, de ahí fue que se descubrió el efecto estético de la toxina, pero realmente la toxina a nivel médico se ha utilizado más para tratar patologías. Por ejemplo, el brucismo que tienen algunas personas con los dientes, que chirrean los dientes en la noche y los empiezan a desgastar y amanecen con dolor de cabeza. Es quizás porque el músculo más hetero está muy tenso y hace como el estrés lo cargan ahí durante el sueño y al hacer la contracción toda la noche pues dañan la dentadura y amanecen más cansados. Entonces la toxina botulínica la han utilizado para eso, para tratar algunas condiciones neuromusculares a nivel de la espalda también ha sido utilizado. Entonces tiene más usos médicos que estéticos. Bueno, la estética es parte de la medicina, pero pues lógicamente la estética ha revolucionado mucho el tema de la belleza, ¿no? Ahora hablan del tema de embellecer con dignidad o embellecer con presupuesto, ¿no? Entonces hay que mirar cuando ustedes lleguen a cierta edad cuál tipo de belleza van a querer. Pero pues lógicamente el clostridio botulínico está implicado en patologías y vamos a estudiar parte de esas patologías, las más frecuentes asociadas a la bacteria. Esta bacteria también es anaerobio estricto, esta sí produce hemólisis beta y es móvil, ¿sí? Gran positivos por un lado. Vuelvo y les digo, con base en la morfología no podemos saber qué tipo de Clostridium es, pero ya conocemos las características de todo. Entonces, dentro de ese factor de virulencia está la neurotoxina botulínica, se escribe así, y lo que hace la toxina es interferir con la sinapsis. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el efecto farmacológico de la toxina, donde tiene función a nivel de la unión neuromuscular. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que en la región de transición del nervio periférico hacia el músculo, cuando se da una señal de estímulo motor para hacer el movimiento, hay unos neurotransmisores que se tienen que descargar para, digamos, dar el impulso electroquímico para que la fibra haga la contracción a través de los canales de calcio. Entonces, ahí hay una liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor más importante para producir la contracción muscular. Entonces, y ustedes ven aquí que hay unos receptores de acople. Cuando se produce o ingresa la toxina, ella actúa de forma local bloqueando la liberación de la acetilcolina a nivel del ligando receptor.
y eso es lo que se va a traducir en la parálisis muscular, ¿sí? Entonces, cuando una persona se coloca toxina botulínica con fines estéticos y por error el médico se la puso mal, entonces le dejó los párpados o le dejó alguna asimetría, el paciente le toca esperar hasta que el efecto termine. Este efecto reversible sí, o sea, va a haber un momento en que la toxina ya va a perder su capacidad de unión y se va a soltar. Entonces, la neuroconducción va a volver a su forma normal, o sea, va a volver a ver la unión ligando-receptor. Aquí lo importante es que el efecto de la toxina puede durar meses, ¿sí? Normalmente en el tema estético el Botox puede durar entre 4 y 6 meses, incluso 3 meses. Si la chica o el chico se la pasan en el gimnasio, pues usted sabe que el gimnasio consume más el trabajo muscular y eso hace que la toxina se agote más rápido. Entonces, cuando es a nivel patológico, imagínese usted para liberar una unión ligando-receptor, que sería la toxina con su receptor del neurotransmisor, en un paciente que llegue con intoxicación por la toxina, prácticamente es irreversible, porque tendría que esperar 3 meses y en 3 meses el paciente le muere. Usted tiene que resolver eso en horas. Entonces, de ahí es donde vamos a ver la fisiopatología de la enfermedad, pero básicamente el factor de virulencia es la neurotoxina botulínica. Yo les sugiero que hagan una tablita de las toxinas que hemos hablado hoy de los Clostridium y miren cuál es el efecto biológico, o sea, cuál es el mecanismo y cuál es el resultado clínico, o sea, la patología que induce o la fisiopatología, para que lo puedan aprender para estudio de sus exámenes, que es muy importante para hacerlo. Entonces, hay 3 tipos de botulinio, que es el clásico, que se produce principalmente por alimentos contaminados, ¿sí? El otro es el de Díaz y es el infantil. El que es por alimentos contaminados generalmente se produce por latas y la mayoría de latas que tienen cárnicos, no es tanto los que tienen alimentos de frutas, sino las carnes, porque recuerden que los Clostridium les gustan mucho los tejidos. Entonces, cuando ustedes encuentren una lata de sardinas, de atún o incluso de salchicha, yo a veces compro en el supermercado las salchichas que vienen enlatadas y me las como con galletas de soda cuando tengo hambre para no cocinar. Si ustedes observan que una lata de esas está hinchada o está sumida, no la compren o bótenla. Es muy probable que ahí esté la toxina. Incluso si ustedes destapan una lata, así sea de frutas, y deciden comerse solamente parte de la lata y la otra dejarla, saquen el contenido de la lata y pásenlo a un recipiente, ojalá que sea de vidrio, no de plástico. El plástico suelta partículas y todo el año nos la pasamos consumiendo plástico. Lo ideal es tener en la casa recipientes pequeños de vidrio para guardar alimentos. Tampoco se deben guardar en las ollas metálicas. ¿Por qué? Porque no solamente tendríamos el riesgo de la toxina botulínica por el Clostridium, sino que otra bacteria podría estar en esa lata, de las que ya hemos hablado. ¿Qué otra podría estar ahí? En forma de esporas, que también venga por alimentos. El tétano, ¿sí? O por los metales, más que el por alimento, por los metales. El Clostridium tetani podría estar ahí. Entonces, podríamos tener los dos, el botulino y el tetani en uno solo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La forma intestinal se produce cuando ha colonizado el intestino y a partir de él logra ganar acceso a las vellosidades intestinales y a partir de ahí empieza a producir la toxina, o en las heridas, principalmente por colonización de heridas por esporas, que produce la toxina una vez entra a la forma vegetativa. El periodo de incubación de la infección es de 12 a 72 horas, ¿sí? En promedio, pero en algunos casos pueden ser hasta 8 días. Inicialmente se produce una debilidad y flacidez muscular progresiva asociada a una sensación de fatiga porque la toxina estaba viajando por el torrente sanguíneo, pongámoslo que fue por una lata contaminada, entró por el tracto intestinal, la toxina se absorbe bien por el tracto gastrointestinal y entra a la circulación portal y de ahí a la circulación sistémica. Entonces, esa toxina que está circulando por la sangre va a entrar en contacto con uniones neuromusculares en todo el cuerpo, en la cara, en las extremidades, en el tracto gastrointestinal, afectando el peristaltismo, pero principalmente a nivel del tracto respiratorio, donde están los músculos de la inspiración y la respiración. Entonces, en ese contexto, lo que está produciendo es una debilidad y flacidez muscular progresiva, porque eso es lo que hace la toxina, paralizar el músculo y quitarle su capacidad de contracción. El paciente va a tener unos síntomas tempranos, que es el vértigo, visión borrosa, estreñimiento por disminución del peristaltismo, y seguramente va a acudir con estas manifestaciones clínicas al servicio de urgencias. Cuando hay compromiso neuromuscular de los pares craneales, se puede producir todos estos síntomas como disfagia, disfonía y visión doble. Luego se produce la parálisis
flácida que puede afectar, incluyendo los músculos faciales. Y el paciente puede presentar complicaciones respiratorias por la hipoventilación debido a que tiene parálisis muscular. Y en los casos graves, la muerte viene por un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por afectación a todo, o sea, el músculo cardíaco también se ve afectado. Entonces, sería más o menos como los eventos en el tiempo. El pronóstico, si la toxina requiere menor periodo de incubación, va a haber mayor gravedad porque significa que la toxemia es mucho más alta, ¿sí? Como forma de prevención, tenemos que descartar todas las latas sumidas o abombadas, porque ahí fijo está la toxina. No dejar las conservas caseras por lapsos prolongados. Si la van a hacer, lo pueden sacar, por ejemplo, las frutas que uno compra enlatadas, usted las puede sacar y guardar en un recipiente de vidrio. De hecho, yo a veces compro estos cositos de vidrio baratos ahí en el Dollar City. Ustedes yo sé que muchos de ustedes cocinan, entonces empiecen a descartar los contenedores plásticos y vayan pasándose a los contenedores de vidrio, que es mucho más saludable para ustedes porque ya se han hecho estudios y nosotros durante el año consumimos gramos de plástico. Gramos, o sea, es bastante la concentración. Cocer bien las carnes, ¿no? Por si hay presencia de la bacteria o hay presencia de las esporas. Las carnes bien cocinadas, como generalmente se cocinan por 40 minutos o 1 hora o más, a temperaturas superiores de mayor de 100 grados, las esporas se pueden eliminar. El tratamiento es la antitoxina trivalente AB, que es esta, ¿sí? Es un antisuero. Esta antitoxina, recuerde cuando tenemos intoxicaciones por toxinas, la opción no es solamente la vacuna, y eso lo pregunto en el examen, ¿sí? Porque usted puede colocarnos que la vacuna contra el tétano, la vacuna contra la rabia, sí, hay que colocar eso y es parte del protocolo, que ustedes los pueden buscar en las guías del Instituto Nacional de Salud y las van a tener que revisar, sobre todo los que van a trabajar en urgencias. Aquí, como usted tiene el paciente con la toxina, o sea, él se comió el alimento que ya tenía la toxina, si yo lo vacuno, de todas maneras se me va a morir el paciente, porque la toxina en 24, 48, 72 horas ya va a tener efecto en el paciente intoxicado con el botulino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Suministrar este líquido que contiene anticuerpos monoclonales o policlonales que están dirigidos contra la toxina. Entonces, va a ocurrir la unión antígeno-anticuerpo con la toxina botulínica y luego el sistema del complemento o los macrófagos o células fagocíticas van a encargarse de terminar de eliminar la toxina. O sea, el objetivo del tratamiento terapéutico en este nivel que ya tenemos la toxemia es neutralizar la toxina. Y la vacuna no es suficiente. Hay que ponerle la vacuna, generalmente se coloca, ¿sí? Creo que en esta no, pero en muchas patologías infecciosas la vacuna tiene que estar en el protocolo, hay que leerlo en las guías. ¿Por qué? Porque la vacuna me va a proteger a largo plazo, ¿sí? Pero a corto plazo o inmediatamente necesito es un anticuerpo que me bloquee la toxina que está en la sangre. Eso es lo que se llama inmunización pasiva. Eso es lo que llama inmunización pasiva y para eso ustedes van a encontrar cualquier cantidad en el hospital, donde hay en el Susana López, en el San José, allá en el Bordo, en todos estos municipios donde hay riesgos de este tipo de patologías, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de antisueros. Los antisueros más comunes que ustedes encuentran en los hospitales regionales son los antisueros contra mordedura de serpientes, para que lo vayan mirando una vez. ¿Queda claro hasta ahí o hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces asumo que quedó claro. Entonces sepan que hay antisueros que contienen inmunoglobulinas, que es inmunización pasiva, y son las vacunas, y están las vacunas que se llaman inmunización activa, porque la vacuna es la que hace que usted mismo induzca sus anticuerpos y sus linfocitos T de memoria. Aquí nos están colocando temporalmente unos anticuerpos que van a bloquear la toxina. Los otros anticuerpos por inmunización pasiva de forma natural que nosotros tenemos son los anticuerpos de la madre al feto durante la gestación y los primeros meses que ellas suministran por la lactancia materna. De la importancia que ustedes en pediatría le sugieren más a la madre que si puede de la lactancia materna más que darle al bebé alimentos o suplementos nutricionales. ¿Por qué? Porque la lactancia materna no solamente le está dando al bebé la nutrición necesaria, los prebióticos para su microbiota intestinal, lo da la madre a través de la leche, pero también lo que le está suministrando la madre es una inmunización pasiva a través de sus inmunoglobulinas que pasan al bebé. ¿Qué inmunoglobulinas le pasa a la mamá al bebé? De todas las que vimos. Eso está en el libro de Yagües. ¿Cómo se llama esa inmunoglobulina? Pregunta de examen. Profe, la inmunoglobulina G2. Sí, muy bien. ¿Qué pasa? En general las inmunoglobulinas G, porque ellas pueden pasar a través de la barrera fetoplacentaria y las mamás la pueden transmitir. Y en la leche la mamá le transmite mucho inmunoglobulina A también.
pero la inmunoglobulina M nunca, ¿sí? Cuando usted le busca a un bebé inmunoglobulina M, él la produce, no es de la mamá. En cambio, la G y la A en los primeros meses de vida sí provienen de la madre. Muy bien, excelente. Como le decía, entonces tiene fines cosméticos. Mire, también se usa para la hiperhidrosis, ¿sí? Se está utilizando como muy buen tratamiento. El problema es que estos tratamientos son tópicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cirujano general, para quitar definitivamente el problema de la sudoración en el paciente a nivel de los nervios intercostales, corta, no me acuerdo el nombre del nervio, bueno, el que inerva esta zona a nivel del sistema nervioso autónomo, para lograr cortar definitivamente la sudoración. Lo que pasa es que el cirujano siempre le dice al paciente, yo le quito a usted la sudoración de las axilas y de las manos, pero su cuerpo va a buscar por dónde compensar. Entonces, muchas veces la compensación es sudando el pecho o la espalda, pero pues hay pacientes que tienen hiperhidrosis a nivel de las manos y eso pues también produce una afectación psicológica, pues porque el tema de la sudoración para saludar pues afecta a la gente, ¿no? Yo he conocido personas que andan con un pañuelo en la mano precisamente para tratar eso. Profe, qué Usos, pena. Una dígame. preguntita. Es que lo que dijiste hace rato de la IgG del bebé, eso tiene que ver con la inmunidad activa. Pasiva, O porque sea, sí, esa es pasiva, pero o sea, no es artificial, ¿o sí? sí, pero se considera pasiva porque no son anticuerpos del bebé. O sea, es natural porque la está obteniendo a través de la madre, que es un proceso biológico natural. O Pero sea, sigue, esa sería una inmunidad artificial pasiva. sí, sería Ah, también inmunidad artificial pasiva. La única activa es la que nosotros producimos anticuerpos por la infección natural o cuando nos vacunan. Son las dos formas. ok, profe. ¿Y la activa es cuando le suministran a uno anticuerpos? No, la activa es cuando le suministran antígenos. O sea, las Vale, profe. vacunas. Cualquier vacuna que nos colocan contra cualquier patógeno es una inmunidad activa. Sí, pero sería una inmunidad activa artificial porque es la vacuna. La inmunidad activa natural es cuando nosotros nos infectamos por el patógeno y desarrollamos nuestra propia inmunidad. Vale, profe, gracias. Sí. También ha sido utilizada para bioterrorismo. Aquí la verdad no sé cómo, porque esto parece como si fuera un gas tóxico. Yo me imagino que la toxina la colocan en unos bombas y explota y se forman gases que contienen toxina. Es la única forma que esto parece como cuando hay intoxicaciones con gas mostaza. Aquí el tema de la toxina botulínica, pues los que van a estudiar la parte estética deben tener mucho cuidado con la dosis que administran al paciente, ¿sí? Estos procedimientos, porque si ustedes suministran demasiada cantidad, le pueden producir parálisis, tosis de los párpados, que literalmente el paciente se va a ver feo, y contrarrestar eso no es nada fácil desde el punto de vista de la estética, ¿sí? Para hacer esto de los temas de quitar las arrugas del rostro. La usan mucho, por ejemplo, para tratar dolores neuromusculares, ¿sí? Y algunos enfermedades o trastornos hereditarios asociados a daños neuromuscular. Esto lo hace generalmente un médico fisiatra o un médico anestesiólogo. El médico anestesiólogo, además de hacer infiltraciones en los tratamientos de medicina para el dolor, usted sabe, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal que el dolor es insoportable, que ya no le hace la morfina ni ninguno de estos opioides, el médico ya lo que opta es empezar a hacerle bloqueos de los nervios, ¿sí? Esos bloqueos de los nervios consiste en eliminar la sensación o la motricidad del nervio, la inervación motora, perdón, y lo hacen a través de bloqueos, ¿sí? La toxina botulínica podría ser una opción en esos casos que ayuda a aliviar el dolor, pero pues eso ya son fases terminales. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿sí? Casi nunca se manda esto al laboratorio, pues porque no es muy, o sea, cuando las patologías tienen un cuadro clínico muy característico, ¿ustedes para qué se ponen a usar el laboratorio? El laboratorio le puede ayudar a usted a diagnosticar del 60 al 70% de las enfermedades, pero esta es una de las que no requiere laboratorio, ¿sí? Sin embargo, cuando es por fines epidemiológicos, pues se puede tomar muestras de materia fecal o los alimentos para poder enviar eso porque es de notificación obligatoria la patología. ¿Hasta ahí todo claro? 10:50. Vamos con la de Corines. ¿Queda todo claro? Perdón. Con los Clostridium. Sí, profe. Entonces, fundamental, son bacterias anaerobias, todas son esporuladas y la patología más grave de estas bacterias está asociada a todas sus toxinas. Entonces, tenemos que entender las toxinas. La mayoría de los diagnósticos se hacen a través de la clínica del paciente. Pocas veces utilizamos el laboratorio
y las pruebas pues son las poquitas que le mencioné. Y además de eso, todas estas enfermedades son de notificación obligatoria, ¿sí? Tanto el médico como el personal de enfermería y de laboratorio tienen que hacer el reporte. De todas maneras, cuando ustedes estén en su rural o en su práctica en hospitales como médicos general, ahí van a ver los protocolos de cuáles enfermedades están a cargo de reporte por el médico, cuáles están a cargo de reporte por el laboratorio y cuáles las hace el personal de enfermería, los jefes, que son los que están a cargo. Vamos a hablar ya del siguiente grupo, que son los bacilos gram positivos no esporulados. O sea, son igual en morfología a los anteriores. Si lo miramos al microscopio se van a ver exactamente iguales, solo que estas bacterias no forman esporas. De aquí tenemos dos grupos, que es el Corynebacterium y la Listeria. Son dos patógenos muy importantes en nuestro medio. Entonces, si ustedes observan acá, si yo les mostrara una lámina en un examen, yo les digo probablemente qué bacteria es. Ustedes me pueden decir, ¿es un corine o es un bacilo o es un Clostridium? Porque morfológicamente son iguales, ¿sí? No tengo cómo clasificarlo, tendría que hacer algunas pruebas adicionales para que puedan crecer. Estos son aerobios no formadores de espora, entonces estos sí crecen en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, si a mí me entregaran un cultivo de estos y yo quisiera confirmar si es un Clostridium, yo lo dejo creciendo en presencia de oxígeno. Si en presencia de oxígeno la bacteria sigue creciendo, inmediatamente digo, eso no es un Clostridium, ya sepa dónde va la cosa. Y cuando yo era estudiante, esos eran los exámenes que nos colocaba la profesora para entender el laboratorio. Entonces, estos necesitan oxígeno para crecer, entonces no son anaerobios y no forman esporas. No tienen cápsula ni flagelo, pero sí contienen unos gránulos metacromáticos y tenemos una coloración para verlos, ¿sí? Pero aquí en el laboratorio de la universidad no tengo esa coloración. Existen más de 100 especies, sin embargo, tenemos muy pocas de importancia clínica, ¿sí? Ellas forman parte de la microbiota nasal. Van a ver la otra semana que tomemos las muestras respiratorias. Algunos de ustedes pueden tener corines en la garganta y no necesariamente va a ser el Corynebacterium difteria, para que no se asusten. Igual están vacunados. Entonces, lo más probable es que no sea. Podrían ser cualquiera de estas otras especies, como el Amicolatum, ¿sí? El Striatum y estas otras dos que están presentes en el cuerpo humano como parte de la microbiota, ¿sí? Pero el más peligroso para nosotros es el Corynebacterium difteria y también nos crecen agar sangre como colonias no betamolíticas. La difteria, que es una patología que se supone que ya debería estar en vía de extinción porque tenemos una vacuna hace mucho tiempo, sigue siendo un problema de salud pública principalmente en nuestro país. Afecta principalmente a niños menores de 15 años y pacientes inmunosuprimidos con una mortalidad cercana al 17% en los que no están vacunados. La característica de estas lesiones es la formación de estas membranas laríngeas o en la tráquea, ¿sí? Que pueden llegar a producir la asfixia del paciente. Ustedes las observan ahí. Pueden llegar a ser tan grandes las membranas que el paciente se ahoga, ¿sí? Y aquí vemos el paciente pues con una linfadenopatía del cuello, causada por la infección severa que tiene por la bacteria. Aquí tenemos las membranas y en el C tenemos una lesión causada por el Corynebacterium difteria. Si ustedes miran esta lesión, presten la atención cuando el profesor Reynel les abre la leishmaniasis. La leishmaniasis se parece mucho a la lesión cutánea del Corynebacterium. Entonces, si se sospecha que es un paciente no vacunado, hay que considerar la posibilidad de que sea un Corynebacterium. ¿Listo? Esta bacteria, la toxina, puede afectar la toxina difteria puede afectar los vasos sanguíneos, los nervios periféricos, produciendo desmielinización, o el tejido miocárdico, produciendo la muerte de las células cardíacas por inhibición de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el mecanismo de acción de esta toxina es una toxina que es codificada por un fago. Entonces, yo puedo ser portador de un Corynebacterium difteria que no tenga la toxina. Entonces, no me pasa nada. ¿Sí? Supongamos que yo no fuera vacunado. De hecho, les cuento que hace 40, 50 años, muchos niños en el campo morían por difteria. A mi abuela se le murieron 2 hijos por difteria cuando estaban chiquiticos. Era muy común, como no habían, o sea, sí habían las vacunas, pero ellas no sabían y no las llevaban al pueblo, y cuando eso no había tanta atención primaria en salud, que es lo que ahorita se está impulsando mucho. Creo que es algo muy positivo el gobierno actual, es que está promoviendo mucho las campañas de atención primaria en salud. Yo creo que por eso es que ahorita las estadísticas de VIH están muy elevadas. Cuando veamos virología vamos a analizar ese contexto, ese panorama epidemiológico en Colombia, pero yo no creo que haya muchos nuevos casos. Yo creo que es que los estamos detectando. Entonces, lo que era subregistro está pasando a ser un registro de datos reales, y por eso las estadísticas suben. Entonces, en esa época que no había vacunación, era muy común que los niños murieran de difteria. Entonces, esta toxina
está compuesta por varias subunidades. Cuando ingresa al cuerpo, ¿sí? Ella tiene un receptor en la célula para ingresar y ustedes observan aquí que entra en un endosoma. Este es el mismo endosoma de los microorganismos fagocitados. Entonces, pensemos que aquí está ocurriendo como internalización de una proteína tóxica, que es una toxina, exotoxina, a través de un receptor, y aquí ocurre la endocitosis. Cuando ocurre la endocitosis en esta vacuola, ustedes observan que hay ingreso de iones de hidrógeno. Acuérdense de su química y bioquímica de primer semestre. Cuando hay hidrógenos dentro de una vacuola, el pH baja. Al bajar el pH se produce la liberación el quiebre de la toxina. O sea, esta tiene 3 unidades, la A, la B y la T. Aquí se produce el quiebre de la toxina liberando la forma activa, que es la subunidad A. Entonces, ingresa la toxina, que está como una molécula trimérica o heterodimérica, que es una subunidad A, una subunidad B y una subunidad T. Cuando ingresa por el endosoma, observe que el ingreso de iones de hidrógeno va a liberar la toxina, pero antes de liberarla la quiebra, liberando principalmente el sitio activo de la toxina, que es la subunidad A. La subunidad es la activa. ¿Qué es lo que hace la subunidad? Afectar el proceso de ribosilación. La ribosilación ocurre para que se puedan ensamblar los ribosomas y producir la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, si esta subunidad A de la toxina colérica, que tiene 3 segmentos, inhibe el proceso de ribosilación, que es la conversión del factor de elongación 2 a factor de elongación 2 fosfato por acción de la ribosa, esto inhibe el ensamblaje de las subunidades ribosomales y bloquea la síntesis de proteína. ¿Y eso qué hace? La muerte de la célula, ¿sí? Eso mata la célula. Y esta toxina puede ingresar no solamente a las células del tracto respiratorio, sino que también puede entrar a las células del sistema nervioso central, principalmente las células de la mielina de los nervios periféricos, y también a células del tejido cardíaco. Entonces, esto está ocurriendo masivamente. Entonces, básicamente, aquí también tenemos una toxemia, ¿sí? Que es lo que hemos visto en todas las intoxicaciones por Clostridium. Aquí también tenemos una toxemia y es producida por un bacilo gram positivo aerobio, no esporulado, ¿sí? Pero el efecto es muy parecido. Entonces, esa toxina cuya subunidad A es la que produce la subunidad A es la que produce la inhibición de la ribosilación, inactivando el factor de elongación 2 para que no ocurra la síntesis de proteína a través del ensamblaje de los ribosomas. Es una toxina que está codificada por un fago lisogénico. Recuerde que yo les hablé de bacteriófagos lisogénicos y bacteriófagos líticos. Los bacteriófagos lisogénicos son aquellos que infectan a la bacteria, se multiplican dentro de la bacteria para producir más fagos y salen de la bacteria sin estallarla. O sea, tienen que encontrar un tubito o un canal para poder salir de ellas. Entonces, como regalo de haberle permitido infectarla y de haberle permitido multiplicarse, la bacteria, el fago hace 2 cosas: le perdona la vida a la bacteria y le regala un gen de virulencia, ¿sí? Que es la toxina la toxina diftérica, ¿sí? Esta es la toxina diftérica, ¿no? Entonces, aquí tiene los 3 dominios que vimos, que son las 3 subunidades. Entonces, eso hace que la bacteria se convierta en una bacteria toxigénica. Además de eso, la bacteria, el Corynebacterium, le puede pasar el segmento de ADN que se vuelve cromosómico, se lo puede pasar a otra bacteria a través de una conversión lisogénica cuando pues tiene contacto con bacterias que no son tóxicas. Aquí vemos la cobertura de vacunación de la difteria en el mundo. Si ustedes observan nuestro país, ¿sí? En medio de lo mal que estamos, tampoco estamos tan mal. Yo siempre digo, la salud debe hacerse una reestructuración, sí, pero la salud funciona. En Colombia la salud funciona. No le funciona para todos, pero a un porcentaje de la población le funciona. Entonces tenemos que pensar cómo modificamos la salud para que llegue a todos y tengan todos acceso en iguales condiciones, pero no quitarla completamente y cambiarla de cero, porque eso es supremamente costoso. Y una de las pruebas es que mire que funciona, o sea, tenemos una cobertura mayor del 90% contra la difteria en nuestro país, o sea, estamos mucho mejor de países como Venezuela, toda la región de Latinoamérica, incluyendo Argentina, nosotros estamos mejor que ellos, ¿sí? Chile está al nivel de nosotros, Uruguay, sí, mire, México también está mal, y varios países de Centroamérica también están con cobertura mayor del 90%, igual que todos los países que están en la franja del globo terráqueo que corresponden a los países desarrollados, lo cual pues significa que la cosa pinta bien. Aquí están los reportes que se dieron de casos en el 2018. Mire, Venezuela reportó 775 casos, ¿sí? No es un tema estigmatizante con nuestros hermanos venezolanos, pero usted sabe que
ellos cuando llegaron al país, ellos trajeron algunas epidemias a nuestro país y también ellos vinieron a infectarse de las epidemias de nosotros, pues por el contacto que ha habido con venezolanos y pues el contacto ha sido tan íntimo que ahorita ya tenemos muchas parejas de venezolanos con colombianos. Entonces, genéticamente somos iguales, precisamente por las condiciones malas que tiene Venezuela en términos de cobertura de vacunación, enfermedades